Noboa en caída libre mientras González se consolida. Apagones, crisis inducida. Estas y otras temáticas las vamos a analizar junto al analista y académico David Chávez, a quien le damos la cordial bienvenida. Primero preguntándole, David, apagones, ¿estado ausente o presidentes ausentes durante estos últimos 8 años? No, agradecido tu invitación y bueno, anticipo mis disculpas porque la conexión por obvias razones está un tanto inestable. Espero que no tengamos mayores inconvenientes. Pero bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que es tiempo en que la reflexión sobre lo que ha ocurrido en estos años tiene que llevarnos a pensar qué es lo que ha pasado con el modelo que se ha venido aplicando en este tiempo. Es decir, no es solo un problema de las personas concretas que han venido manejando el gobierno o de los equipos específicos de cada gobierno. En realidad, si uno hace un balance más general de lo que han sido estos casi 8 años en que hemos tenido gobiernos de derecha y gobiernos de empresarios, cosa que es importante a tener en cuenta, nos vamos a dar cuenta que hay un patrón, es decir, la incapacidad para la resolución de los problemas ha sido constante en los tres últimos gobiernos, responde más o menos a los mismos parámetros. En cierto sentido, es un guión que se repite permanentemente. Y entonces, si vemos tantas coincidencias, me parece que hay que dejar de pensar que es específicamente una u otra persona y empezar a pensar en qué es el modelo. Este modelo de el Estado, de dejar de invertir en el sector público, etcétera, nos ha llevado a estas consecuencias. Esa es una de las mayores conclusiones a las que deberíamos llegar en este momento. Y por otro lado, está esto que has señalado, que a mí me parece que es muy importante, es tener en cuenta que parte de este modelo es llevar adelante crisis programadas, o sea, no es tanto un producto de un descuido porque no se dan cuenta, también han sido gobiernos de una incompetencia descomunal, pero hay intereses en medio, ¿no? Es decir, es dinamitar el Estado para abrir la posibilidad a los negocios privados. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. Nos condujeron hacia la crisis energética y la solución que están vendiendo las élites oligárquicas del Ecuador es que hay que privatizar el sector eléctrico, hay que desmantelar la constitución y hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado. Es decir, como solución. Lo anunciado, amigas y amigos, lastimosamente los apagones, las intermitencias, nos va, nos va a traer estos resultados. Vamos a ver si logramos conectarnos nuevamente con el analista y académico de la Universidad Central del Ecuador, David Chávez, para analizar precisamente este tema tan importante: Estado ausente o presidentes ausentes. Y bueno, claramente ya nos ha hablado que más allá de la incompetencia de ciertos presidentes, también hay un fin, y el fin es el debilitamiento del Estado. Vamos a ver si retomamos conexión apenas estemos. Perfecto, estamos nuevamente. Lo anunciado, las intermitencias, la falta de luz en este Ecuador, que hace pocos años vendía luz, inclusive llegué a ver los indicadores que llegamos a vender en un año 50 millones de dólares. En 2022 llegamos a vender 18 millones de dólares. 2023 ya empezaron los apagones. Incluso en ese año también vendimos energía eléctrica a Colombia cerca de 15 millones de dólares, pero ahora estamos con 14 horas de apagones. David, nos decías en torno a la incompetencia e inoperancia, pero ¿se puede hablar de incompetencia por parte de 3 presidentes seguidos o precisamente es fruto de un plan bien elaborado para debilitar el sector público en el tema energético de la energía eléctrica para que después la gente se moleste y llegue a pasar a manos del capital privado, como parece ser el fin, pasarlo a manos privadas a través de la figura de la concesión? Y hace poco ya aprobaron una ley que en el artículo 52 dice precisamente eso: para la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios según el Plan Maestro de Electricidad. David. Bueno, es una combinación de ambas cosas, ¿no? Es decir, no creo que son excluyentes.
O sea, por un lado han sido gobiernos de una enorme incompetencia, eso es más que evidente, está... O sea, ¿qué te digo? Para mí uno de los ejemplos más claros de eso es que hemos tenido presidentes que ni siquiera trabajan. Es decir, es evidente que no trabaja. Noboa se estaba yendo de viaje en medio de esta gravísima crisis de los apagones de estas últimas semanas. Se estaba yendo de viaje y tuvo que suspenderlo porque hubo una reacción pública que condenó el hecho de que más era un viaje privado, no era una visita oficial, es porque sencillamente no les importa. Pero eso viene aparejado por los intereses que tienen. Es decir, hemos tenido presidentes que han sido un lastre, cada uno con menor capacidad de liderazgo que el otro, cada uno peor que el otro, es decir, sin visión, bastante limitados en muchos aspectos, pero eso está combinado con los intereses de los sectores a los que ellos representan, o a los que se pasaron a representar, como en el caso de Moreno. Moreno representaba otra cosa, pero se pasó a representar los intereses de las élites oligárquicas del Ecuador, y esos intereses pugnan porque la crisis se agudice para aprovechar y obtener beneficios de ella, ¿no? Se ha dicho mucho esto, yo no conozco eso con detalle, pero se ha dicho que hay sectores vinculados a la familia Noboa en la importación de generadores, que tienen algún tipo de relación con lo de las barcazas. Es decir, además de la anécdota, que es anécdota, entre comillas, aquella de que la barcaza turca ya estaba en camino antes de que se haga el concurso. Es decir, es gente a la que en realidad no le importa el país y lo que le importa es simplemente prosperar con sus negocios en el Estado y poder hacer de eso fortuna. Al final es gente a la que no le toca la crisis general que vive el país. Pero eso es histórico. O sea, históricamente las élites en el Ecuador han aprovechado el Estado para saquearlo y para hacer negocios privados. No es ninguna novedad. La novedad es que nosotros sigamos creyendo que estos sectores pueden pensar mínimamente en el país. Ahora bien, Daniel Noboa dio una entrevista en TC Televisión, la cual, más allá de que nos hicieron creer en un inicio que era en vivo, vimos que era pregrabada. Su reloj inteligente le jugó una mala pasada, mostró la 1:02 de la tarde, me parece, y la entrevista obviamente no fue al mediodía. Y dentro de esa entrevista, David, él mencionó algunas cuestiones y hemos tomado quizás lo más relevante. Al ser cuestionado sobre si el anuncio de reducir los apagones de forma paulatina en 3 semanas, si fue una medida populista, le preguntó Rafael Cuesta, entrevistador de TC, Noboa aseguró que no lo fue, sino que la proyección, y lo citamos textualmente, la proyección en ese momento era favorable, pero ahora el escenario es distinto. Además, dijo que teníamos un escenario del 70% de probabilidades. No fue una medida populista, sino algo pensado con la mayor planificación posible. A lo cual nos preguntamos, David, ¿así se debe enfrentar la crisis con probabilidades, teniendo instituciones como el INAMI, teniendo instituciones como la SENACE, teniendo instituciones que podrían darnos mayor certeza que probabilidades, David? No, no, evidentemente es un manejo demagógico, completamente demagógico, ¿no? No es... Recuerda que llegó a decir que tomaron la decisión por empatía. ¿Qué clase de afirmación es esa, ¿no? Entonces, y es demagógico porque se han manejado demagógicamente durante todo este tiempo. Primero, se ha hecho público que había un informe del SENACE, si no estoy mal, de enero, en el que se advertía de la crisis que se venía en estos meses por la sequía. En enero, cuando ellos tenían un mes y medio en el gobierno, que desoyeron y después se hizo público, pero claro, el problema es que como los medios que respaldan a Novoa no hacen bulla con este tipo de cosas. Pero recuerda que además se supo la denuncia que hizo su ex ministra, bueno, o esta filtración que hubo de chats de su ex ministra, a la que después persiguió judicialmente, de que advirtió que se venía una crisis ya en abril, en los apagones de abril, y que la respuesta de Noboa fue algo así como: no voy a perder la consulta por estos apagones, y no anunciaron nada, y ya sabemos que en abril tuvimos un problema similar, no tan grave como el de ahora, por supuesto. Entonces es un patrón, es una constante, ¿no? Es que ahora creyeron que era posible, que además no hay nada más lejano a un estadista que alguien como Noboa saliendo a decir
con toda firmeza que van a reducir los recortes y días más tarde anunciando que los recortes van a aumentar. Entonces, lo único que eso muestra es que han intentado, o sea, Noboa no ha dejado de ser candidato, o sea, Noboa sigue haciendo campaña y sigue pensando demagógicamente, porque ha sido un demagogo desde el inicio, eso era evidente desde la campaña electoral anterior, ha continuado con esta idea demagógica de que lo que está haciendo en el gobierno no es tomando las decisiones y buscando soluciones a la gravísima crisis que vive el país en su lugar de presidente y de estadista, sino que está, voy a usar una de las tantas frases chocantes y vulgares que dijo en la entrevista, él está bailando salsa choque o algo parecido, ¿no? Entonces, es vergonzoso, es realmente un personaje impresentable, o sea, Daniel Noboa no merecería tener ni una concejalía en un pequeño municipio de una pequeña ciudad, o sea, pero es el presidente. La entrevista, en términos generales, la entrevista me pareció realmente vergonzosa, es decir, el país no merece tanta indignidad. Y con referencia a lo que dijo de los técnicos, y de igual manera lo vamos a citar textualmente. Cuando un grupo de técnicos me dice que tenemos que hacer cortes de 15 horas para mejorar la situación, yo me peleo con ellos. Siempre buscamos las mejores formas, manifestó Daniel Noboa durante su entrevista en TC. David, si es que el SENACE ya le dijo en enero, ¿por qué ahí sí no habló con los técnicos? Y ahora sí, en cambio, quiere pelearse con los técnicos para que, por ejemplo, las centrales no colapsen como ya pasó con Masar. Bueno, porque, insisto, o sea, es realmente un ejercicio permanente de demagogia. Además, con estas redes y este tinglado que tienen, porque recuerda que el primero en salir a decir esto fue el relacionista público de Daniel Noboa, que es Carlos Vera. Tiene varios, ¿no? Pero Carlos Vera es uno de los peores. Y recuerda que él salió a decir que cómo se atrevían los técnicos de CNEL a contradecirle a Daniel Noboa. Es, es una locura, o sea, es delirante. Tras todo esto, hay una de las peores taras culturales en términos de cultura política que tiene el Ecuador, que es la cultura de Hacienda, ¿no? O sea, si el patrón dice, entonces nadie puede contradecirle. Es una cultura completamente antidemocrática. Entonces, claro, Noboa, hijo de las viejas oligarquías de este país, sabe que siempre tiene la razón. Entonces, que aunque los técnicos le digan que eso no es como él cree, él va a insistir en que siempre tiene la razón. Entonces, esta combinación entre su propia condición de un autoritarismo oligárquico, que insisto, él no es el único representante, la historia del Ecuador ha estado atravesada por estos autoritarismos oligárquicos, esa combinación con el hecho de que está en campaña y de que por tanto entonces hay que seguir haciendo anuncios demagógicos, porque creo que él pensó que como había obtenido apoyo a partir de este ejercicio de demagogia permanente, de golpes de efecto, de shows permanente, supongo que pensó que con esto podía, o sea, una crisis tan grave como la crisis energética, podía manejarla de la misma manera. Y si hay un aspecto en el que hay que oír a los técnicos, es precisamente en este, pues. Y había que oírles a tiempo para poder tomar las medidas. Hay varios técnicos, el ingeniero Calahorrano, por ejemplo, que ha insistido en que si se tomaban las previsiones del caso, sobre todo con el parque termoeléctrico, que es donde entiendo que está el mayor problema, yo no voy a asumir la posición de todo el mundo de ahora ser técnico en energía eléctrica, pero lo que he oído del ingeniero Calahorrano, que es uno de los técnicos más relevantes del país, es que si se tomaban las previsiones que había que tomar y si se hacía caso a los técnicos, se habría puesto a punto el parque termoeléctrico y se habría podido subsanar el problema de la disminución de agua en las hidroeléctricas. Y que eso le tomaba, según las estimaciones de este técnico, eso le habría tomado al gobierno un trabajo de alrededor de 3 a 4 meses, con una inversión ni siquiera muy significativa. Ya no recuerdo la cifra, pero hasta donde recuerdo era bastante menor a lo que se están gastando en la barcaza, por ejemplo. Entonces, había medios, es decir, hay que salir de esta idea de que todo esto es producto de la naturaleza. Creo que eso ya está bastante solo de la naturaleza, esto genera problemas,
pero si se habrían tomado las medidas técnicas a tiempo, no habría tenido que ser empático, habríamos agradecido que no sea empático y que sea un poco más serio en el manejo del Estado y que hubiera podido resolver este problema a tiempo y digo, inclusive si las cosas se habrían complicado, creo que en este momento si tendríamos cortes de 2 o 3 horas sería muchísimo más manejable e inclusive su propia imagen no se habría deteriorado como se está deteriorando en estas semanas. Incluso si se hubiese hecho caso a los técnicos y lo que dijo la ex ministra Arrobo, advirtiéndole que debía de comenzarse los racionamientos de energía eléctrica precisamente desde abril. Pero bueno, ya sabemos que también Daniel Noboa hizo sus cálculos políticos. Una de las últimas, y es, David, ¿se puede confiar en la palabra de Daniel Noboa? Él dijo que entre lo recuperado y las nuevas adquisiciones de energía se iba a incluir 1.500 megavatios para que no existan estos problemas en los próximos estiajes. También dijo que a la par dijo que se invertirán 710 millones de dólares en adquisición y alquiler de energía adicional que funcionará de noviembre a marzo del próximo año. ¿Se puede confiar en la palabra de Daniel Noboa? No, yo creo que en este momento ya no. O sea, yo creo que en ningún momento se podía confiar en la palabra de Noboa. Es decir, insisto, yo lo advertí desde la campaña electoral. Noboa es un demagogo. Creo que nos impresionó a la mayoría en su primera intervención, en el primer debate, cuando además dijo ser alguien que sabía de los temas, de estos temas precisamente. Pero estas cosas se agotan pronto, es decir, muy rápidamente te das cuenta que eso no es más que una puesta en escena con que un político hable un poco más. Eh, al, al poco rato, durante la campaña electoral, nos dimos cuenta que era alguien que efectivamente, primero, no tenía idea de cómo hacer gestión pública y en segundo lugar, el recurso a la demagogia era un recurso permanente. Ya a estas alturas de su gobierno, cuando ya ha dado muestras clarísimas de que no está completamente incapacitado para gobernar, eh, es muy difícil creerle. Nota que además no es solo la crisis energética. En la crisis de seguridad también han sido golpes de efecto tras golpes de efecto y los problemas de seguridad que los hemos olvidado un rato porque estamos preocupados por estos apagones salvajes de este tiempo. Pero ten en cuenta que en estos días, en Machala, por ejemplo, han estado volando casas por los problemas de enfrentamientos entre bandas y demás. Entonces, la crisis de seguridad sigue estando igualmente grave y a eso súmale que además, eso es producto de la demagogia, que no es la demagogia solo de Noboa, es la demagogia de estos sectores, es la demagogia de las oligarquías empresariales de este país. Porque lo que nos vendieron todo el tiempo es que ellos sí saben generar riqueza, que sí saben generar economía y no sé qué, riqueza, manejar la economía, etcétera. Y mira que además se nos va a sumar una crisis económica pavorosa que muy posiblemente nos va a poner con una tasa de crecimiento negativa a final de este año. Entonces, no ha podido resolver absolutamente nada de lo que dijo que iba a resolver. Pero para mí es claro, como digo, desde la campaña electoral era un demagogo, no tenía ningún plan de nada, no tenía claridad de nada. Entonces, lo más probable es que nos iba a llevar a una situación como esta. Ahí más bien creo que debemos ver el otro lado de la historia. Y el otro lado de la historia somos nosotros como electores. O sea, para mí era absolutamente evidente que Daniel Noboa no iba a hacer otra cosa que la continuidad de Lazo y de Moreno porque representaba exactamente lo mismo. Más joven y lo que quieran, pero exactamente lo mismo. Y, y creo que el problema es que si los electores no tomamos conciencia de que no podemos seguir jugando a la ruleta rusa con el futuro del país o a la apuesta de Blackjack con el futuro del país, no vamos a poder salir de esto. Es decir, necesitamos un momento de calma y de mayor seriedad en las decisiones que tomamos también. No. Y en torno al papel de Coca-Cola Sinclair, en estos últimos días Coca-Cola Sinclair ha sido noticia en la mayoría de portadas de los medios de comunicación a escala nacional e inclusive internacional, que ha producido hasta el 54% de generación de energía eléctrica. David, a lo que yo me pregunto, una hidroeléctrica que ha sido tan criticada,
que ha sido tan vilipendiada, pero que al final del día parece ser que nos está salvando los muebles y ayer nos produjo la energía suficiente para reducir los cortes de energía eléctrica. ¿Qué habría pasado con el país si no se hubiese construido Coca-Cola Sinclair durante la gestión de Rafael Correa? Bueno, entiendo igual, oyendo a los expertos, entiendo que Coca-Cola Sinclair en este momento es algo así como el corazón de la generación eléctrica y que ayuda a sostener lo poco que queda, digamos, ¿no? Pero mira, yo ahí haría una reflexión un poco más de largo plazo y otra vez volviendo sobre la necesidad que tenemos de también ser un poco autocríticos como lectores y enfrentarnos al hecho de que necesitamos trabajar para mejorar nuestra cultura política. Uno de los problemas, no solo del Ecuador, uno de los países subdesarrollados, es la inexistencia de políticas de Estado, es decir, hay que hacer siempre esta diferencia, ¿no? Una política de Estado es algo así como un acuerdo general que un país decide continuar a lo largo de los gobiernos, ¿no? Una cosa son las políticas de gobierno, que son específicamente lo que un gobierno hace, y otras son las políticas de Estado, que son aquellas líneas generales en las que todos los sectores políticos se ponen de acuerdo y le dan continuidad, con matices, con algunas modificaciones, pero saben que eso no hay que tocar, digámoslo así. Y creo que lo que estamos afrontando con la crisis energética nos pone de cara a ese problema. Es decir, acá a nombre de el intento de destruir una fuerza política, que es lo que han intentado con el correísmo, se echaron abajo la posibilidad de tener políticas de Estado, políticas públicas de largo plazo respecto de la matriz energética. Entonces la situación era sencilla, digamos. Tenías ya una matriz energética que había sido construida en esos años, que había sido cambiada en esos años, que nos había generado más soberanía. ¿Por qué tocarla? Es decir, mantener esa matriz energética no era un asunto ideológico, ni de izquierda ni de derecha, ni correísmo ni anticorreísmo, aunque al final sí lo es. Y esto es importante a tener en cuenta, pero en principio no lo era porque era una cuestión técnica que había que sostener y había que seguir con el plan energético y si es que había que abrir más de inversión privada, había que hacerlo, cosa que siempre ha sido posible, hay que aclararlo de paso porque el cuento ese infame y burdo con el que han salido ahora de que, de que no se puede invertir y que los privados no pueden invertir es un cuento. Yo no conozco mucho el sector hidroeléctrico, pero sé que hay algunos proyectos hidroeléctricos que fueron gestionados por privados. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el petróleo es también un sector estratégico y en el petróleo hay inversiones privadas y las telecomunicaciones son un sector estratégico y en las telecomunicaciones están grandes corporaciones transnacionales que han invertido y que están dando un pésimo servicio, dicho sea de paso, en este momento y han invertido en el sector de telecomunicaciones. Entonces hay que derrumbar todos esos mitos. Pero digo, ¿cuál es el problema del Ecuador en estos temas? Coca-Cola Sinclair originalmente no fue un proyecto del correísmo. Coca-Cola Sinclair fue originalmente pensado por la dictadura militar del 70 de Rodríguez Lara. O sea, en este esfuerzo igual de generar una estructura básica nacional para el desarrollo nacional que tuvieron los militares, sin responder a los intereses oligárquicos, sino pensando en un desarrollo conjunto de la sociedad ecuatoriana. Ellos pensaron varios de los proyectos hidroeléctricos que ellos entendían que había que seguir haciendo para poder tener soberanía y suficiencia energética. Nota que se fueron y pasaron 40 años para que se haya otro gobierno que diga, ah, no, sí, estos señores estaban pensando en una planificación nacional y en el futuro del país, retomemos estos proyectos y llevémoslos a cabo. 40 años. Y mientras tanto, lo que habíamos tenido con los gobiernos de las élites oligárquicas del Ecuador, que se sucedieron entre los 80 y los 90, habíamos tenido un desastre que nos condujo a una situación de apagones que fue la situación que recibió el gobierno Correa. Entonces, nota que ahí se perdieron 40 años. Si Coca-Cola Sinclair se hacía antes, esos apagones de aquella época no habrían ocurrido. Pero se va el correísmo, regresan las élites oligárquicas al control directo del Estado, regresan a manejarlo en función de sus intereses, y otra vez nos llevan a la situación del precorreísmo. Es decir, otra vez nos llevan a la catástrofe energética y a la catástrofe económica, y sumado a un sinnúmero de otros problemas como la seguridad. Entonces,
Suele ser, cuando uno mira la historia política del país, suele ser que no hay mucho, a veces pensamos que hay mucha novedad en la historia política del país, pero resulta que no es tan así. Hay ciclos que se cumplen cada cierto tiempo y que producen los mismos resultados. Entonces, me parece que lo de la energía es dramático. Si sencillamente ahí habría habido un pacto mínimo de no hay por qué tocar esto y hay que más bien profundizarlo, corregir lo que había que corregir, arreglar lo que habría habido o hubiera habido que arreglar, en fin, eh, pero a darle continuidad al programa energético que era indispensable. Pero no hicieron solo eso, como lo ha denunciado Marco Flores, no solo que no le dieron continuidad al programa de inversión en energía que era necesario, sino que además desfinanciaron a las empresas eléctricas generadoras y desfinanciaron al sector de la generación eléctrica en general. Le sacaron plata para hacer quién sabe qué, o sea, pagar deudas seguramente. Entonces, eso muestra que usualmente los gobiernos de las élites oligárquicas no tienen una visión de país, no tienen una visión planificada, y lo que buscan es sencillamente saciar sus intereses y nada más. Ahora bien, para pasar a la segunda parte y aprovechando han sido las apreciaciones de David Chávez, académico de la Universidad Central del Ecuador y analista político. Vamos a la segunda parte y antes de ello les agradecemos a todas y todos los que están conectadísimos en YouTube de En Retrospectiva. Recuerden suscribirse al canal. Vamos a leer algunos de sus comentarios y vamos a empezar con Tatiana Escaleras. Dice, gracias David, excelente invitado. El cartón demagógico más, no da más. Caos, vergüenza, ineptitud y corrupción, negociados familiares. Nilson García, mi voto y la de mis familiares es para Luisa González. Dice, también ya se están perfilando sus candidatos. Joffrey René López Garcés nos dice, Daniel Noboa en el debate a presidente dijo que en 9 meses arreglaba lo energético. Prefirió la consulta antes que esta crisis de la que acusa a su ex ministra. En definitiva, un gobierno sin luces. Nos comenta y culminamos con Alex Molinav. David, el sociólogo, un personaje siempre coherente en sus declaraciones. Por eso no les dan oportunidad en los grandes medios de comunicación. Muchísimas gracias a todas y todos los que siguen conectadísimos. Vamos con el último, ya que la producción nos dice, María Roda, saludos desde una ciudad desde una ciudadana de 75 que ha vivido en varios gobiernos, pero como ahora, nunca, lleno de terror, horror, pavor, angustia e incertidumbre desde Guayaquil. ¿Algún comentario súper breve sobre lo que, dicho sea de paso, nos han comentado a través de las redes sociales, David? Bueno, no creo que queda más que agradecer a la gente que pone estos elogiosos e inmerecidos comentarios. Y sí, por otro lado, creo que la sensación que tenemos todos, sobre todo el comentario de la última amiga que nos ve y nos escucha, eh, yo coincido con esta idea de que es muy probable que estemos viviendo la peor crisis de varias décadas atrás. Es decir, porque está el feriado bancario, que fue una crisis dolorosa, muy, muy compleja para el país, provocada por los mismos, provocada por las élites oligárquicas de este país. Y que fue muy dolorosa, pero creo que nunca llegamos al nivel de descomposición social que estamos viviendo. Es decir, el problema de ahora es que la sociedad ecuatoriana está muy descompuesta. Y creo que eso se grafica sobre todo en el hecho de que ya de que tenemos una sociedad desasosegada, una sociedad desesperanzada. O sea, ahora que se ha hablado mucho de por qué no salimos a protestar con 14 horas de corte de energía, y se ha discutido mucho si la CONAIE, si no la CONAIE, pero yo creo que más allá de ese debate, el problema fundamental es que la gente siente que no hay opción de salir a protestar para conseguir algo, porque además hasta las movilizaciones nacionales fueron al fin. Parece que nuevamente perdimos la conexión. Vamos a ver si la restablecemos. Y hasta el restablecimiento de la misma, muchísimas gracias a todas y todos. De igual manera, saludos cordiales a quienes nos siguen a través de Facebook. Apenas
David nos vuelva, apenas David vuelva a tener su conectividad, Y nosotros lo haremos saber. Perfecto, parece que ya lo tenemos nuevamente. Adelante. Bueno, son cuestiones que nos dan los apagones también, amigas y amigos, las intermitencias, la falta de conectividad. De hecho, es un esfuerzo sobrehumano también que hacemos acá por llevarles el programa. Parece que retomamos la conexión. Perfecto. Adelante. estoy de vuelta, mil disculpas, pero ya es la empatía del presidente la que nos tiene así. Este es el nuevo Ecuador, diría él. Eh, es el Ecuador que resuelve, además son tan cínicos. O sea, el cinismo es la mayor muestra de demagogia, ¿no? Eh, de paso, digamos, la entrevista esta vergonzosa que tuvo con Cuesta fue una muestra de, además de la vulgaridad, la procacidad del tipo que tiene muy pocas luces, además, un tipo muy deslucido, con un perfil intelectual muy paupérrimo. Pero además, esta prepotencia de clase, que no la puede evitar, porque evidentemente me parece que fue a Omar Jaén, de los Outsiders, que le oí decir que con buen criterio, que esto fue pactado para ganar a los suyos y evitar que la debacle termine afectando a su voto duro, digámoslo así, y que el mensaje era como mostrar a un Novoa humano, a un Novoa humanizado, digamos, ¿no? Y claro, su prepotencia de clase, su prepotencia oligárquica, es tan poderosa que ahí lo que menos se veía era un ser humano dolido, un ser humano consciente de sus errores, autocrítico. Se ve un ser humano prepotente, que no tuvo empacho en usar un lenguaje procaz de la peor especie, que no tuvo empacho en ponerse altanero y alevoso con el presidente de Colombia. Si ahí había cualquier cosa menos una persona humanizada, una persona sencilla, se notaba que intentaba hacerlo. Me parece que, claro, todo el libreto era, tienes que ir tranquilo, tienes que mostrarte pausado, dolido, pero es alguien que no puede. No puede, no sé si por cuestiones personales, hay gente que hace especulaciones sobre su perfil psicológico, yo no me voy a meter con eso, porque eso me parece muy delicado, pero lo que yo sí puedo ver es en cambio su condición de clase, o sea, como en su persona su condición de clase es evidente. Es alguien que no conoce eso de poder, o sea, por eso es que es tan paradójico irle a hablar de empatía. Es alguien que muy difícilmente puede solidarizarse con otra gente. Y dentro de Entonces, toda, ves lo mismo, digamos, es este acto. y dentro de toda es, y dentro de toda esta coyuntura, dentro de todo este contexto, David, podríamos hablar de que se está reconfigurando el escenario y la contienda política tras los apagones. Nos volvimos a quedar y bueno, ya es una constante, ya no nos sorprende, más bien nos sorprendería que volviéramos a tener la conectividad que teníamos hace un mes y medio, nada más 2 meses, y ni se habla, ni se diga de hace 2 años, cuando no había este tipo de problemáticas. Muchísimas gracias, amigas y amigos, a todos. Perdona, Frank, no sé si me estás escuchando, pero vi la conexión. Yo estoy conectado, pero no te escucho ya. Perfecto, ahí sí ya retomamos la conexión. Perfecto, vamos nuevamente con la pregunta. Dentro de todo este contexto, David, ¿crees que el escenario y la contienda política podría estarse reconfigurando? No, yo creo que es definitivo que se está hablando. Yo no he visto datos, sé que están circulando medio muy en silencio encuestas, pero de lo que he podido saber de qué están diciendo estas encuestas, no directamente, pero sí indirectamente, es bastante evidente que lo de Novoa es una debacle, o sea, que Novoa está perdiendo el apoyo que tenía de manera muy acelerada y está ya muy por debajo de lo que tuvo hasta hace un mes, digamos. Eso era previsible, porque como te digo, mamás hay un patrón, es lo mismo que le pasó a Moreno, lo mismo que le pasó a Lazo, porque en crisis complejas no logran, no saben cómo manejarlas. O sea, le pasó a Moreno con la pandemia, le pasó a Lazo con la crisis de seguridad,
y ahora le está pasando a Noboa con la crisis energética. Es un patrón, vuelvo sobre eso, es un modelo de gestión que termina colapsando. Entonces, claro, evidentemente una caída precipitada de Noboa en su apoyo y en su posible intención de voto reconfigura completamente el panorama electoral, porque aparecía como que podía ser un candidato fuerte, que de manera novedosa iba a ser un candidato de derechas que entraba con un respaldo importante a la campaña electoral, cosa que no había pasado. Pero me parece que ese escenario ya se diluyó. O sea, ese escenario de que ibas a tener al correísmo enfrentado a Noboa como el eje articulador de la derecha, con una articulación más sostenida, de más largo aliento, me parece que se diluyó. Las derechas no suelen aprovechar bien sus oportunidades políticas porque están muy ocupadas en sus negocios y no en hacer política en el buen sentido de la palabra. Entonces, parece que eso reconfigura el escenario y claro, la gran pregunta que se nos abre es quién va a ocupar ese espacio. Un poco lo más lógico es suponer que es Topic quien va a ocupar el espacio de la derecha. Entonces me parece que ahí tienes una primera reconfiguración. Será otro personaje que ocupe el lugar de la derecha, sin descartar de todos modos que por lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, cualquier candidato de derecha puede ocupar el espacio de la representación general de toda la derecha, ¿no? Como pasó con Noboa. Pero Noboa estaríamos hablando medía en este 2, caso, 3%. estaríamos hablando de un outsider o estamos hablando de que cualquiera puede llegar a ocupar ese lugar. No, cualquiera. O sea, puede ser en la lógica outsider, pero no necesariamente. Podría ser Cronfle con el social cristianismo o Cucalón, que son cualquier cosa menos outsiders, ¿no? Es más difícil, pero ya los otros personajes de derecha son como muy poco trascendentes y quizá ahí no tengan mayor posibilidad, pero siempre cabe, digamos, el primer escenario es evidentemente que Topic es el que está mejor posicionado a capitalizar esto y a condensar el voto de derechas, que yo creo que no se va a mover mucho. Y en segunda línea, si es que Topic no puede o no le dejan, que es la otra posibilidad, que lo bloqueen políticamente, aunque creo que ya que está teniendo Noboa, creo que ya no tendría mucho sentido, porque tenía sentido cuando era una amenaza para un Noboa con un 20-25%. Si Noboa se está desplomando, ya Topic no es una amenaza. Eh, y cabría la posibilidad de que si Topic no logra ocupar ese lugar o se desgasta o lo que fuese, ocupe otro ese lugar. También ahí hay una cosa que es muy importante señalar, Frank. Eso depende mucho también de hacia dónde dirigen sus apoyos los sectores dominantes que están conformando el bloque de poder que gobierna ahora. Las elecciones en el Ecuador se dirimen por vía no democrática, siempre se van a dirimir, o sea, o por vía pseudo democrática, digamos, porque se van a dirimir hacia dónde van los apoyos de este bloque de poder. Pongo el ejemplo más concreto del actor más importante de ese bloque de poder en este momento, que es la Embajada de los Estados Unidos. Mucho va a depender de a quién respalde la Embajada de los Estados Unidos para que ese candidato sea el que se posicione. Seguramente esperarán hasta una eventual segunda vuelta si es que el correísmo no logra mejorar sus números. Ahí está, en cambio, el otro lado de esta reconfiguración del escenario electoral. ¿Qué va a pasar con el correísmo? Es decir, ¿en qué medida el correísmo podría capitalizar el descontento, el despecho que tiene buena parte de la población con los gobiernos de derecha? ¿Y en medida eso podría fortalecer la votación del correísmo para permitirle ganar la elección? Antes de Me irnos, parece que hay una posibilidad. Me parece que la posición que han tenido hasta ahora, sobre todo la posición de Luisa González, muestra que están leyendo bien y están intuyendo bien por dónde puede ir la capitalización, perdón, de ese voto, pero claro, todavía es todo muy incierto, ¿no? Omar Malouk de Malouk Research sacó hace poco una encuesta que, dicho sea de paso, el CNE no le dejó poder proyectarla. Dio algunas explicaciones el Consejo Nacional Electoral, lo tuvimos también a Malouk, pero más allá de esas disputas también que hay entre la encuestadora Malouk Research con, con el CNE, Malouk habló de que hay un 27% de personas que ya están arrepentidas de haber votado por Noboa. Y eso fue antes de los apagones. Estamos tomando en consideración que esa encuesta la sacó antes de que ya se venga esta ola de apagones que ya están un poco más
de un mes. En ese sentido, estaríamos hablando de que Noboa ya está en caída libre y quizás ni siquiera le alcance a llegar a una eventual segunda vuelta. Sí, sí, mi impresión es que los apagones golpearon durísimos al mal manejo, porque ojo, no son los apagones en sí mismos. ¿No? Hay esta lectura tonta del gobierno y de y quienes apoyan todavía a este gobierno impresentable, de que se le está exigiendo al gobierno que resuelva una crisis muy grave que no se puede resolver en pocos meses. Sin embargo, todos lo recordamos, fue Noboa el que dijo que iba a resolver esto en 9 meses, ¿no? ¿No? Pero ni siquiera se le está reclamando eso. Creo que el principal malestar de la población es el pésimo manejo que han hecho, ¿no? Es decir, el engaño permanente, la mentira permanente, la demagogia eterna, y la incapacidad de dar soluciones, o sea, de empezar a mostrar que están trabajando en generar soluciones. O sea, creo que la exigencia de los gobiernos de derecha ha sido esa. No es que no estén, no es que hayan resuelto problemas tan graves como los que ellos mismos han generado, dicho sea de paso, es que no tomen cartas en el asunto, que no se pongan a trabajar y que no tengan planes y proyecciones para ir resolviendo los problemas a lo largo del tiempo. Que tomen medidas parche, que sean medidas demagógicas, que todo sea puro show y que todo sean mentiras. Eso es lo que se les reclama. Pero bueno, dicho esto, creo que sí, por esa razón, los apagones y la crisis de los apagones le está generando un golpe muy fuerte a Novoa del que yo creo que no va a poder recuperarse. Inclusive si volvemos a cierta normalidad, que habrá que ver, porque las previsiones de los técnicos señalan que esto va a perdurar hasta abril. No sé si con esta dimensión, pero sí vamos a seguir teniendo apagones hasta esa fecha y eso creo yo que va a afectar severamente la imagen de Novoa. Entonces me parece que ya la posibilidad de que Noboa dispute inclusive la segunda vuelta efectivamente podría estar ya lejos, ¿no? Y los indicadores, más bien los indirectos que yo puedo ver es que Noboa venía publicando las encuestas que hacía con Comunicaliza cada mes, porque estaba bien y nos quería mostrar sus números en algún Claro. momento, cosa que yo no dejo de pensar que era un tanto falaz. En algún momento se solazaban de que por primera vez el correísmo en las encuestas estaba segundo, ¿no? Pero me parece que es medio falaz, pero bueno. Y sin embargo, ahora dejaron de publicar sus encuestas. Ya no sabemos nada de Comunicaliza. Y eso evidencia que los números no le están favoreciendo. Y el otro indicador que me parece todavía más significativo es la movida esta apresurada y precipitada que tuvo la embajada y el gobierno de Estados Unidos de quitarles la visa o de negarles la posibilidad de entregar una visa a Correa y a Glass. Me parece que esa era una carta fuerte que yo habría entendido que se la iban a jugar en la campaña electoral. Haberse apresurado a hacerlo antes me parece que tuvo quizá la intención de contener un poco la debacle de Noboa, desviar la atención de nuevo hacia el correísmo, como es costumbre, y golpear al correísmo para que el correísmo no capitalice la debacle de Noboa. Y ese apresuramiento más bien para mí es un indicador de que se les estaba viniendo la estantería abajo. Entonces, me parece que Noboa, yo me atrevería inclusive a suponer que Noboa ya no es la carta a la que quiere apostar la embajada, pero dudo mucho que tenga otras. Supongo que están en un dilema político muy, muy, muy serio a nuestros amigos virreyes que gobiernan este país por interpuesta persona. Vamos a la tercera parte, amigas y amigos. Y antes de ello han sido las apreciaciones de David Chávez, analista y académico. Vamos a la tercera parte, agradeciéndoles a ustedes por su amplia sintonía. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, estamos como en retrospectiva y hemos llegado a más del 1.000.000 de reproducciones, el 1.000.000 de horas de reproducciones. Por eso les agradecemos por haber confiado y seguir confiando en este bellísimo canal con el hashtag, siempre recuérdenlo, la otra verdad. Siempre recuerden el hashtag la otra verdad. Vamos a leer un último comentario antes de iniciar con la tercera parte. Sandra Hernández nos dice: salvemos nuestra querida patria. Luisa, presidenta, hasta la victoria siempre, nos comenta. Vamos a ver también qué es lo que nos han dicho en YouTube, en Facebook. Vamos a ver ahora los de Facebook. José Arturo Velázquez, como siempre, enviándonos saludos y abrazos al canal. Muchísimas gracias, José, uno de los principales y fieles seguidores de la página de En Retrospectiva. Vamos a leer algunos saludos. Fabri Guarnizo también nos envía sus saludos cordiales, lo propio y el doble, Fabricio, siempre para ti.
el doble e inclusive hasta el triple de lo que nos deseas. Y había otro también comentario que nos llegó a través de Facebook. Vamos a ver si lo logramos proyectar, pero si no, lo ponemos después, al final. Recuerdo que había un comentario más y era saludos. Me parece que era de Robert Aguilar. En todo caso, Robert Aguilar, muchísimas gracias también por seguirnos a través del Facebook. Vamos a la tercera parte. Y en esta tercera parte seguimos con David Chávez, analista político y docente universitario de la Universidad Central del Ecuador, con quien vamos a analizar el tema de Luisa González y la Revolución Ciudadana. Podría decirse que Luisa González se está consolidando por el recuerdo que hubo de la Revolución Ciudadana, donde había energía eléctrica. Estamos hablando de que el Consejo Mundial de Energía nos posicionó en quinto lugar a nivel mundial y el primero en la región en temas de seguridad energética. De igual manera, recordamos que en 2017 éramos el segundo país más seguro de la región. Y entre otras cuestiones, había empleo, se sacó a 2 millones de personas de la pobreza. David, quizás por eso y esos recuerdos, González se estaría consolidando la candidata de la Revolución Ciudadana. Digamos, ¿no? ¿En qué medida se está capitalizando esta Vamos de crisis en nuevo, favor del perdimos correísmo en la temas políticos? conectividad. Vamos nuevamente, por favor. Adelante, ahí sí. Vamos, ahora sí. Bueno, te decía que es muy difícil saberlo ahora porque es muy nebuloso saber si el correísmo está capitalizando políticamente esta crisis, pero lo que sí puedo decir es, por principio, el correísmo se ha mantenido como la fuerza política más importante del país precisamente por ese, ese acervo de lo que significó la gestión de gobierno que tuvieron. Es indudable, o sea, es decir, uno no puede explicar la fuerza del correísmo, que además ha sido una fuerza acosada, atacada, perseguida, clausurada, censurada, proscrita. Entonces, no es gratuito, no es que sus seguidores son fanáticos, borregos, que no piensan y que solo por los sándwiches se dejan convencer, porque ya no hay sándwiches, ya no están en el Estado, además. Entonces, evidentemente ahí se fue construyendo una identidad política a partir de lo que significa el proyecto que se va adelante del correísmo, el tipo de modelo de sociedad, no solo de Estado, ojo, eso es importante, o sea, porque el Ecuador vive un momento de profunda ideologización y cuando miras eso, es decir, de grandes modos de entender el mundo que se enfrentan, entonces no estamos hablando solo de un modo de gestionar el gobierno, es de un modo de concebir la sociedad. O sea, es un modo de concebir la sociedad, que es la que representa el correísmo, que apuesta más a una idea de hay que ser más solidarios, hay que apoyar, hay que apostar más a la comunidad, hay que crecer crecer económicamente, mejorar la situación de vida, pero de manera colectiva, que todos podamos ir mejorando nuestra situación frente al otro modelo que es el del individualismo extremo y el de la guerra abierta entre todos y donde todo es sálvese quien pueda, ¿no? Es decir, si no tienes luz, cómprate un generador, si no tienes seguridad, cómprate un arma, que han sido un poco los mensajes de Noboa y de Lazo respectivamente, ¿no? Entonces, se están enfrentando esas dos cosas y obviamente la fuerza que tiene el correísmo es que esa identidad política de que sí es posible, porque eso es lo interesante con el correísmo, o sea, no es la identidad política de que yo hago una utopía en el aire y me imagino un mundo ilusorio donde podríamos vivir de una manera diferente, donde podríamos tener un estado medianamente eficiente, un desarrollo más colectivo y conjunto, una mayor equidad social, un cierre de las brechas de desigualdad y a la vez productividad, crecimiento económico, que las empresas les vaya bien, que a la clase media le vaya bien. No es un escrito en un papel que podría ser una demagogia, o sea, que podría ser tan demagógico como Lazo, como Novoa, etcétera, sino que es algo que se pudo llevar a la práctica. Entonces, eso le da al correísmo sin duda una fortaleza enorme en términos políticos. O sea, no es, como te digo, no es solamente un conjunto de ideas y de ilusiones que la gente dice defender.
es el recuerdo de lo que ya se hizo. O sea, en algún momento he dicho esto, en ese debate que siempre aparece en elecciones, y ya aparecerá en este tiempo, ¿no? Aunque ya eso va a tener también menos fuerza, porque a Venezuela este año sí le va a ir mejor que a nosotros. Entonces, de que es Venezuela, nos van a llevar a Venezuela, no sé qué. No, el futuro con el correísmo siempre ha sido el pasado, digamos, el Ecuador del 2007 al 2017. Entonces, eso es lo que fortalece al correísmo y lo que le da ese soporte y ese apoyo importante. Ahora bien, me parece que sí puede haber más en un plano de hipótesis, ya lo podremos ver a futuro, concordando con lo que decías, Frank. Me parece que ya con la profundidad de la crisis que estamos teniendo en este tiempo, sí puede haber ciertas porciones de la población y del electorado que desconfiaba del correísmo, pero que en este momento al comparar cómo se vivía antes con el correísmo y cómo estamos viviendo ahora, sí puede empezar a replantearse sus apoyos políticos y sí puede empezar a replantearse el tipo de elección que harán. Con dudas, quizá mucha de esa gente se decida, como suele ocurrir en el Ecuador. En el Ecuador alrededor del 20% de la gente se estima, ¿no? Que deciden su voto en la última semana. Muchos lo hacen frente a la papeleta. Pero hay unas tendencias que se vienen acumulando y quizá una de las tendencias que se acumule en esta campaña electoral y que haga que los indecisos al último minuto decidan por la revolución ciudadana, quizá es esta comparación. O sea, creo que esto va a tener ahora más peso, ¿no? Creo que eso siempre ha sido importante. Yo nunca he sido partidario de la idea de que no hay que pensar en el pasado. Siempre son esos mitos que construyen algunos consultores políticos para vender humo y que le hacen creer a veces el correísmo toma esas ideas, o cierta parte del correísmo, les hacen creer mitos absurdos como que hay que desprenderse de la imagen de Correa porque es tóxica, cuando Correa representa un acervo político enorme, o hay que desprenderse del pasado porque el pasado es una visión nostálgica y hay que mirar hacia el futuro. Cualquier partido político serio en este país y en cualquier otro eh, daría lo que sea por tener un liderazgo como el de Correa y un pasado y una experiencia de gestión en el sector público exitosa como fue la época de la Revolución Ciudadana. Exitosa siempre en términos relativos, siempre se puede encontrar defectos y demás, pero digo, si uno solo compara frente a los últimos gobiernos de los últimos 40 años, es evidente que es el gobierno más exitoso de esta historia reciente. Entonces eso es un capital político enorme, bueno, un acervo político, no me gusta mucho la palabra capital político, pero digamos que es un acervo político enorme. Lo que siempre ha estado en juego es cómo el correísmo maneja esto, cómo el correísmo reformula esto y proyecta tanto el liderazgo de Correa como su pasado en la gestión pública hacia una visión de futuro. Eso es real, pero no, el punto no es deshacerse de eso. Pero me temo, Al vuelvo sobre la respecto, idea me temo que hay un sector que podría estar replanteando sus posiciones respecto al correísmo precisamente a partir de ese análisis. Al respecto, se puede también diferenciar la forma en cómo se gestionaba el Estado, por una parte, por el correísmo, por la izquierda, y cómo se ha gestionado el Estado por parte de la derecha. Por un lado veíamos un Estado fuerte, presente, había recorridos en los territorios, cada semana se hablaba de un proyecto nuevo, de una carretera nueva, de una hidroeléctrica nueva, de una unidad educativa del milenio nueva. Y por el otro lado, desde ese entonces hasta acá, lo único que ha inaugurado la derecha se podría decir que son desgracias. Bueno, evidentemente, o sea, es decir, en un análisis objetivo, datos en mano, es decir, si fueses imaginemos que somos extraterrestres que vienen 100 años después y y empezamos a ver qué información es la que había de lo que ha pasado en estos 20 años. Objetivamente no hay discusión, o sea, no hay discusión alguna. O sea, el gobierno de la Revolución Ciudadana fue uno de los gobiernos de derecha de este tiempo. Ahora, el problema es que la política no se mueve ahí. Es decir, la política no se resuelve en el campo de la objetividad de los datos. La política se resuelve en el campo de las representaciones ideológico-políticas y ahí es donde está el problema. Porque lo que se ha logrado configurar en estos años es una construcción ideológica muy fuerte en la derecha que nos hace creer todo lo contrario, aunque los datos digan otra cosa.
Entonces, es ideología en estado puro, lo digo siempre, porque la ideología cuando funciona plenamente es cuando te hace creer a pie juntillas y sin posibilidad de crítica alguna, o alguna, algún, alguna noción verdadera, verdadera desde la perspectiva que uno tiene. No importa que no tenga asidero. Y eso es fundamentalmente la ideología. Por eso se suele decir que la forma perfecta de la ideología es la religión. Porque en la religión no hay discusión, es decir, en la religión hay un conjunto de creencias que son incuestionables y aunque la realidad diga lo contrario, yo me detengo en mis creencias. Y eso es lo que pasa en el Ecuador y eso es lo que pasa sobre todo en los electores de derechas. Entonces no hay, y hay, hay un tema conspirativo permanentemente, ¿no? Porque siempre la ideología funciona con esta idea de poner una fuerza o un factor que no logramos ver, que está por detrás de todo, que es el que explica por qué las cosas funcionan mal. Entonces, claro, para la derecha, el factor, este factor que está por fuera, que está oculto, que no logramos ver, de por qué las cosas funcionan mal en el país, no es la derecha, no son los gobiernos empresariales, no son los oligarcas incompetentes que han gobernado este país. Para esa derecha es el correísmo. Para el elector, digo, no hablo ni siquiera de los medios o de los políticos o de los influencers. Para el elector promedio, la ¿qué nos está yendo mal? Entonces, claro, puedes decir, pero el Ecuador era el país, el segundo país más seguro de América Latina, pero es que tenían pacto con el narco. Pero había soberanía energética, pero es que construyeron demasiadas hidroeléctricas, o muy pocas, o lo que fuese, o las construyeron en lugares equivocados, y todos se vuelven expertos de eléctricos, y todos se vuelven expertos en seguridad, y es porque al final esto va a ocurrir, y si, bueno, dices, ya, si te aceptan que construyeron obras, pero con sobreprecios. Resulta que todo el tiempo, o sea, ese mecanismo social de operación de la ideología, hace que cualquier discusión sustentada en los datos, sustentada en los hechos, quede diluida en esta representación del mundo en blanco y negro, que es una representación moral, no es una representación política, o sea, no es una representación de racionalidad política, es una representación moral. Hay una gente perniciosa y mala, que son los correístas, y hay una gente buena, por eso aquello de los ecuatorianos de bien, los quiteños de bien, y esa gente buena es la que crea pie juntillas que el correísmo es el malo y que por tanto hay que evitar. Y Por otro lado, los brevemente, empresarios son los únicos que son capaces. y brevemente, a propósito del tema, ¿cuál sería la principal diferencia entre una gestión del Estado versus una gestión del sector privado, por ejemplo, en el tema energético correspondiente a la energía eléctrica? Mira, es lo que ya tuvimos, es que, no sé, ya voy a asumir lo que suele decir Correa todo el tiempo. O sea, el objetivo nacional tendría que ser buscar el desarrollo, salir del... Si lo piensas de esa manera, no hay experiencias contemporáneas, ni siquiera pasadas, en que eso haya ocurrido dentro del orden capitalista, no nos perdamos que estamos ahí, en donde el Estado no haya intervenido fuertemente, ¿no? Porque los intereses capitalistas privados son intereses moleculares. Los intereses capitalistas privados no piensan en el Estado, piensan en dónde pueden obtener ganancia. Te pongo un ejemplo un tanto distinto, pero que ayuda a entender esto. El Ecuador ha sido uno de los principales exportadores de cacao durante 150 años casi ya, ¿no? Y producimos uno de los cacaos más finos del mundo, el cacao fino de aroma arriba, ese que se produce en los ríos. Como 100, 120 años en producir chocolates finos. O sea, nunca producimos chocolate. Chocolate, Frank, o sea, no estamos hablando de grandes industrias, grandes inversiones de chocolate. Y eso no se producía porque para las oligarquías era mucho más cómodo, económico, y para ellos les producía ingentes ganancias vender el cacao crudo, digamos, el cacao crudo, la pepa, y vendérsela a Suiza para que ellos sí hagan chocolates finos, ¿no? Eso cuando había precisamente en el país, o sea, cuando empezamos a producir chocolate fino, cuando había precisamente en el país un plan nacional que pensaba en un proyecto de largo plazo para, en el equilibrio lógico entre Estado y empresa privada, producir un proceso de desarrollo autónomo y que nos dé cierta soberanía económica. Y ahí pudimos hacer eso.
Pero ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Es un ejemplo clásico para entender cómo nuestras oligarquías operan. Nos quedamos hasta cómo nuestras oligarquías operan, lastimosamente, y por suerte no tuvimos tantos bajones en la conectividad. Nos informan que también ya estamos con nuestro siguiente invitado. Dejémoslo en la sala para que también pueda escuchar parte y el final de la entrevista. Y con ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por seguir conectadísimos. Lorita G nos dice buen día, señores en retrospectiva, y al señor invitado, bendiciones y se les agradece por informar. Hoy no han quitado la luz, por ende estamos viendo los medios digitales. Y efectivamente, amigas y amigos, ¿saben por qué no les quitaron la luz? Porque gracias a Coca-Cola Sinclair tenemos más energía que se está produciendo actualmente en el Ecuador. Más del 50% de la energía que estamos consumiendo actualmente en el país es gracias a Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica construida durante la Revolución Ciudadana, que ha sido tan criticada, cuestionada y vilipendiada, pero que al final del día nos está proveyendo en estos momentos más del 50% de la energía eléctrica, amigas y amigos. Así que gracias Coca-Cola Sinclair, porque si no, no tendríamos esta audiencia que tenemos en estos momentos.